ellos, pero caminando en dirección hacia el brujo. Cuando voy caminando veo que la voz de él empieza con más volumen y está gritando y me está señalando y me imagino que estaba tratando de echar todos los fufú que existían, ¿verdad? Y yo voy llegando a donde él estaba y cuando llego donde él me grita en sus lenguas, me grita y yo solo le dije, cállate. Y cuando le dije, cállate, el hombre cayó también en el suelo. En ese momento yo era el único de pie ahí. Y empecé a sentir un temor de Dios, que yo empecé a llorar. Y entendía lo que los discípulos decían, ¿no? Cuando Jesucristo mandó a calmar la tempestad y ellos decían, pero ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen, ¿verdad? Y yo en ese momento yo decía, pero ¿quién es este que ha hecho todo esto, ¿verdad? Nadie se caía por puro chiste. Ahí habían teólogos, habían hombres estudiados, psicólogos, de todos ahí. Ahí estaban todos en un sueño espiritual, ¿verdad? Un descanso espiritual. De repente empiezo a escuchar a alguien que empieza a llorar. Cuando miro era el curandero, el brujo. Y viene él y se agarra de mi pantalón, pero llorando. Y hace lo siguiente, toma los collares, toma su mano y los collares y se los arranca de su cuerpo. Se los quitó todo y los rompió y se postró ahí. Y yo entendía que en ese momento él renunciaba a todo eso y que se estaba entregando al Señor, pero no decía nada, no hablaba. Bueno, ese día todo el mundo estaba llorando por todo lo ocurrido, todo el mundo asombrado por todo lo que había pasado. La gente incluso terminamos a como las 10:30 y la gente siguieron hasta las 2 de la mañana ahí postrados, llorando, cantando, alabando al Señor. Y nosotros nos fuimos, eso fue un viernes, primer día. El domingo, que era el último día, viene la familia del brujo y lo están trayendo. Y vienen el brujo llorando porque desde el viernes no había dejado de llorar. Y vienen y me dicen, ellos lo hemos traído aquí porque desde el viernes tampoco ha podido hablar. Como yo le había dicho, cállate, se había quedado mudo el hombre, bendito sea Dios, mudo el hombre. Y en ese momento, le dije a él que estaba llorando, y sabía que las lágrimas de él era todo un arrepentimiento, ¿verdad? Él había ya renunciado, todo es un arrepentimiento. Y yo le tomé de la mano y yo le dije, ¿tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Y renuncias a todas esas cosas que hacías? Y me dijo con su cabeza que sí. Y yo le dije, en este momento Jesucristo te recibe como hijo, le dije. Y yo le dije, empieza a alabar a Dios. Y ese hombre empieza a hablar en ese momento, bendito sea Dios. Y entregó su vida. Este hombre se llama Ricardo Cruz y es un líder ahora de uno de los grupos más grandes de Virginia. Amén. Y él ahora enseña a todo el mundo cómo esas cosas son abominables y cómo el diablo lo utilizaba a él y todas las cosas feas que hacía él, ¿verdad? Esa gente hacen sacrificios de sangre, secuestran niños, matan niños, hacen muchas cosas para lograr su propósito. Bueno, les digo de nuevo, en Curazao incluso habían matado al primer ministro, ¿sí? Para hacer lo que ellos le hacían. Le habían pagado para que perdiera las elecciones, para que saliera de ahí. Parece que iba ganando en las encuestas y la única forma de ellos poder lucrarse era matando a esta persona. Entonces, sí son diabólicos y estas cosas son abominables ante los ojos de Dios. Y no podemos estar con Dios y con el diablo a la misma vez, ¿verdad? O creemos en Dios o creemos en el diablo, pero no podemos estar en esta cosa. Entonces, si por
por ignorancia, algunos de ustedes pues ha creído en esas cosas y quizás en su casa tienen algún altar o tienen alguna cosa preparado en su casa, pues ya ustedes saben que eso no es de Dios y que eso puede estar deteniendo que tus oraciones sean escuchadas, ¿verdad? Y que no estés recibiendo la gloria de Dios. Entonces necesitas deshacerte de eso. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Aprovechen el sacramento de la reconciliación. Hay un sacramento tan poderoso como donde tú puedes ir arrepentido de todo corazón, confiesas tus pecados y ahí comienza una vida nueva. Ve donde tus sacerdotes y decirle, mira, por ignorancia, yo no sabía que esto era malo, hice estas cosas y mira, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, bendito sea Dios, amén. Comienza una vida nueva. Entonces, hay personas que tienen miedo a deshacerse de estas cosas porque le han dicho, mira, si pierdes esto, si lo botas, se te va a virar, maldiciones vendrán, eso es todo mentira. Yo siempre digo que la autoridad que tienen estas cosas es la que tú mismo le das. Amén. No crean en esas cosas, crean en Dios. Amén. Nosotros las oraciones nuestras tienen, cuando nosotros oramos, pues tenemos que saber que Dios la escucha. Si tú eres hijo de Dios, ahora tú tienes acceso a Dios. De nuevo, hijo de Dios es aquel que aceptó a Jesús en su vida y que hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer, mi querido hermano, cuál es la voluntad de Dios. Yo siempre le digo a las personas que necesitamos que la voluntad de Dios no es un misterio. No, Dios no nos escondió su voluntad para que nadie la conociera, ¿verdad? Porque muchas personas cuando se dirigen a Dios oran así. Bueno, si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Y yo sé que desde niños nos han enseñado a expresarnos de esa forma, pero lo que yo he visto es que la gran mayoría desconoce de la voluntad de Dios y que hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no es un misterio. Dios nunca ocultó de nosotros la voluntad. Él siempre la dio a conocer para que nosotros, conociéndola, pudiéramos ponerla en práctica y así poder alcanzar la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Yo siempre digo, doy dos cosas para el católico cristiano, creyente. Dos cosas tú necesitas tener. Uno es la Biblia y el otro es el catecismo, el de nuestra iglesia. Dos cosas necesitas tener. Una te va a revelar la voluntad de Dios y la otra te va a enseñar cómo interpretar la voluntad de Dios, ¿sí? Para que no caigamos en la tentación de los fundamentalistas que interpretan la palabra de Dios a su conveniencia, ¿verdad? El catecismo católico pues te va a orientar, te va a guiar para que tú puedas interpretar la voluntad de Dios correctamente. Pero este libro, mi querido hermano, todos nosotros debemos de conocerlo, todo. El católico que no lee Biblia es un creyente mediocre y siempre va a orar con inseguridad, siempre va a orar con dudas, porque si desconocemos la voluntad de Dios, mi querido hermano, no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Juan dice estas palabras. La primera es Juan capítulo 5, versículo 14. Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que si Él nos escucha conforme a su voluntad, sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Juan nos dice que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y tenemos, mi querido hermano, que ponerlo en práctica. Bendito sea Dios. Amén. Y así podremos alcanzar la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Pues adentro de la Biblia, adentro de la palabra de Dios. Necesitas conocerla. En la Biblia, Él da a conocer lo que Él quiere, lo que no quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada, sus mandatos, sus estatutos, todo lo que Él prescribe, sus promesas están aquí. Aquí hay más de 30,000 promesas hechas por Dios. Esa es la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Si tú y yo conocemos este libro, podemos orar conforme a su voluntad. Y oraremos con toda seguridad, sabiendo que lo que le pedimos, Él está de acuerdo con esto. A ver, lo que yo hago, mi querido hermano, antes de pedirle algo a Dios, yo lo busco aquí primero. Yo le digo a las personas, nosotros enseñamos a que oremos con la palabra de Dios.
tú oras con la palabra de Dios. Yo utilizo su palabra como mi garantía de que voy a recibir lo que le estoy pidiendo, ya que Él me lo ha prometido primero. ¿Sí? Entonces necesitamos tener conocimiento de este libro. Entonces oramos con esa seguridad. Y nosotros tenemos que creer que las palabras que nosotros soltamos a Dios, hermano, el viento no se las lleva. ¿Sí? No ores como si estuvieras pescando. No ores como si fuera una ruleta de suerte, una lotería. Yo en el hotel ponía la televisión y terminaba como un programa y salía como una lotería y como una mujer con una ruleta ahí. Y yo decía, así estamos los creyentes, ¿verdad? A ver si hoy salgo premiado. Muchos de ustedes quizás han venido hoy aquí así. A ver si hoy sano. A ver si hoy soy bendecido. A ver si hoy salgo liberado. A ver si hoy alcanzo la gloria de Dios. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Oraciones hechas así no llegan a los oídos de Dios. Amén. Tú tienes que saber, como decía el Padre hoy. El Padre decía, tú tienes que saber que Dios escucha tu oración y que se va a manifestar en esa oración. Amén. Entonces necesitamos orar, mi querido hermano, con esa seguridad, sabiendo que Él te escucha en todo lo que tú le pides. Y si sabes que Él te escucha, sabrás de que tendrás, o sabes lo que tendrás, lo que tú le estás pidiendo a Dios. Ayer, para terminar, mi querido hermano, yo le decía a los hermanos que hay algo que nosotros tenemos que hacer también. Muchos de ustedes quizás tienen oraciones pendientes. Las oraciones no pueden permanecer pendientes. Muchos de ustedes están caminando o operando como Santo Tomás. ¿Cómo era Santo Tomás? Había que verlo para creerlo, ¿verdad? Muchos de ustedes, mi querido hermano, quizás hasta que no lo vean, no iniciarán una acción de gracia. Sin embargo, el Señor nos enseña que nosotros vamos a recibir lo que ya creemos tener. Y está hablando de cosas que todavía no se ven, pero que ya tú crees que te pertenecen. Y no es hasta que tú las creas tener que entonces Dios te las concede. Sabes, aquí los hermanos han hecho este muro de los sueños, ¿verdad? Y qué lindo es eso, y me gustó eso. Y el hermano Jorge me decía que les preguntaba a ellos, ¿verdad? Que ellos veían en 5 años, o cómo se veían en 5 años, o qué veían en sus vidas para el mañana. Y ahí empezaron ellos a poner, ¿verdad? Sus metas, sus sueños, sus cosas, ¿verdad? Y les invitaba a construir en el Espíritu. El Padre decía hoy que porque no se vea no quiere decir que no existe. Mira, en este momento el Padre decía, yo estoy viendo cosas que quizás ustedes no están viendo. Yo les digo desde acá arriba también. Yo también estoy viendo cosas que ustedes quizás no están viendo. Aquí yo estoy viendo a tus hijos. Aquí yo estoy, a esa madre que no puede tener hijos, yo estoy viendo a tus hijos. Aquí estoy viendo tus papeles, tu residencia. Aquí estoy viendo tu trabajo. Aquí te estoy viendo libre de ese cáncer. Aquí estoy viendo tus riñones funcionando. Aquí estoy viendo todo virus, toda enfermedad desapareciendo de tu cuerpo. Aquí estoy viendo la conversión de tu esposo, la de tu esposa, la de tus hijos. Nosotros tenemos que construir en el Espíritu y creer de que ya están, de que ya son. Y no es hasta que nosotros tengamos la seguridad de que ya son, que entonces Dios nos las concede. Yo decía ayer que todo comienza contigo, hermano, no con Dios. El problema es que tú estás esperando en Dios. Y mientras estés esperando en Dios, ahí te vas a quedar. Porque Dios está esperando por ti. Y todo comienza contigo. Tú tienes que dar el primer paso. Dios dará el segundo paso. Jesús dijo en San Mateo capítulo 18, versículo 18, dijo, todo lo que tú ates aquí será atado en el cielo. Todo lo que tú desates aquí será desatado en el cielo. Versículo 19 dice, cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo. Si miramos el orden ahí, todo comienza con nosotros. Tú primero lo tienes que atar aquí. Cuando tú lo ates aquí, Dios lo va a atar en el cielo. Cuando tú lo desates aquí, Dios lo va a desatar en el cielo. Cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí, entonces Dios se va a poner de acuerdo contigo en el cielo.
Ahora escucha lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesús dijo esta palabra: todo lo que tú pidas en la oración, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Está hablando Jesucristo de cosas que todavía no se ven, pero que tú las crees ya tener. Y cuando tú las creas ya tener, entonces Dios te las concederá. Amén. Entonces, mi querido hermano, la autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Y tú tienes que hacer tu oración y inmediatamente, si crees que Dios te escuchó. Y ayer yo hablaba de no tratar a Dios como un sordo, ¿sí? Si tuviste que pedirlo una segunda vez porque dudaste de la primera vez que se lo pediste a Dios, ¿sí? Hay personas que llevan años pidiéndole a Dios lo mismo. Y Dios lo que está esperando para que tú lo creas tener. Y Dios está esperando que tú te canses de tanto pedir y que ya te decidas a creer por eso, ¿sí? Dios no lo mira como una insistencia tuya. Él lo está viendo como una falta de fe, que tú no estás creyendo que esa oración ha sido escuchada. Y yo decía ayer también que tenemos que tener mucho cuidado de no llegar a hastiar a Dios con nuestra tanta pedidera. Ustedes saben cuando alguien se vuelve muy cansón, que ya tú ni lo quieres ver y hasta lo evitas. Bendito sea Dios. De nuevo, Dios no lo ve como una insistencia tuya. Dios lo ve como una falta de fe, ¿sí? Entonces, tú oras creyendo que Dios te escuchó. Y si crees que Dios te escuchó, pues ahora tú entras en una acción de gracia. La Biblia dice, con toda oración, con todo ruego, oración y acción de gracias. Si vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 11, versículo 38 en adelante, está la historia de Lázaro, ¿verdad? Y ayer hablábamos de la historia con Marta. Y Jesucristo llegó ahí. Lázaro llevaba 4 días muerto. Y cuando llegó a él, ahí él mandó a mover la piedra.